Hoy vamos a hacer un roscón margarita relleno de crema de vainilla. Quédate porque te va a sorprender y te lo voy a explicar paso a paso, fácil y rápido. Paso número 1. Tenemos en el bol de la batidora la harina tamizada. Le añadimos la levadura desmenuzada, también la podéis desmenuzar en leche, pero yo lo voy a hacer para ir rápido, todo directo. Luego le añadimos la mantequilla en un par de trozos. Ahora le añadimos un huevo entero. Seguimos con la leche. Y ahora los aromatizantes. La miel, que nos sirve para dar esponjosidad a la masa, nos la hace más esponjosa, nos hace que nos dure más tiempo fresca. Luego, un poco de ralladura de naranja, el azúcar y finalmente le añadiremos el agua de azahar. Este agua de azahar le podéis encontrar en cualquier superficie, hoy en día ya se encuentra en todas partes. Lo ponemos a amasar a velocidad baja hasta que la masa quede totalmente compacta. Aproximadamente esto tarda unos 5 minutos en máquina, pero se puede hacer perfectamente a mano. Yo, para no liarlo mucho y para que se vea mejor y dure menos tiempo, pues lo hago a máquina. No tiene ningún problema en hacerlo a mano. Todo se amasa, se va dando fuerza hasta que os quedará como una bola. Ya veis que aquí es lo mismo, simplemente es para tener la rapidez. Lo que he hecho es sacarla un momento, volverla adentro para juntarla y darle un pelín más de velocidad, que sería para dar la elasticidad. En 10 minutos está de sobras hecho y ya os digo, puede tardar un poco más si lo hacéis a mano, pero muy poco más. Una vez tenemos la masa, la trabajamos un poco, veis aquí le voy a dar, como está un poco, tiene un poco de correa, al estar amasada ahora con los líquidos todavía no está flexible, sino que se encoge un poco, pues simplemente a base de amasarla nos va cogiendo, perdiendo elasticidad y nos va dando la forma. Y lo que hacemos es esto, simplemente ahora formamos una bola con la masa y lo que voy a hacer es untar un molde, cualquier molde o cualquier tupper, con un poco de aceite de oliva, poner la masa dentro, aceite de oliva, aceite de girasol, da igual, simplemente engrasarlo un poco, porque como subirá con la fermentación, que no se pegue. La taparemos con papel de film y la dejaremos fermentar. Normalmente para un día para otro, es decir, una noche y a la mañana siguiente ya está perfectamente fermentada. En cuanto a la fermentación, si estamos en un clima cálido, pues no hace falta tenerlo toda una noche porque con 4 horas fermenta. Como yo estoy en un clima frío en estos momentos, pues por eso la dejo toda la noche para que suba el volumen. Ya veis que ha triplicado por lo menos el volumen de todo lo que tenía. Una vez ha fermentado, ya ha pasado la fermentación, no tengáis prisa, son masas que no tienen que tener prisa. Entonces la desgasificamos. ¿Qué significa desgasificarla? Simplemente la amasamos un poco para que pierda todo el gas. Y la partimos a porciones. Voy a hacer 9 porciones, porque esta flor, esta margarita, que será este roscón, tendrá 9 pétalos. Entonces vamos pesando a trozos iguales, a pesos iguales, que normalmente es de 50-52 gramos, os dará por las medidas que hay. Cogemos un aro, este aro mide 10 centímetros de diámetro y por el exterior lo pintamos también con un poco de aceite y lo colocamos encima de un tapete de silicona y una placa. Vamos formando bolas, es decir, esferas, y las vamos colocando una al lado de otra, que se toquen un poco, pero simplemente sin apretar. Ya veis que se tocan, pero muy poco, porque ahora lo que vamos a hacer será la segunda fermentación. Aquí lo veis. Vamos a por la segunda fermentación. Cogemos un bol y lo llenamos con agua bien caliente. Abrimos la puerta del horno y lo ponemos en la parte de abajo. Ahora, encima de la rejilla colocamos la margarita y entrecerramos la puerta del horno para que aquí dentro y con más rapidez haga la segunda fermentación. La cerramos para que no nos coja excesivamente humedad la pasta. Con un par de horas habrá doblado el volumen y estará lista.
ingredientes para la crema. Paso número 2. Vamos a hacer la crema pastelera. En el momento ponemos las hojas de gelatina a remojar con agua fría. Aparte, cogemos el medio litro de leche y le colocamos la vainilla. La vainilla la partimos por la mitad y rascamos las semillas que tiene dentro. Rascamos las semillas, las tiramos en la leche y también tiramos la vaina. Si no encontráis vainilla, que a veces es difícil, le podéis añadir a la leche un poco de pasta de vainilla o esencia de vainilla. La ponemos al fuego tapada, que hierva. Os tardará esto 5 minutos, no mucho más. Una vez está hirviendo la leche, simplemente lo que hacéis es retirarla y dejarla infusionar un poco. Aparte, cogemos las yemas de huevo, echamos el azúcar y las vamos blanqueando, que cojan un color amarillo más pálido. Una vez las tenemos blanqueadas, le vamos a añadir la maicena. La maicena con cuidado, que si vais muy rápido, entonces salta toda y no se integra, es decir, la batís, que se mezcle bien. Y una vez tenemos toda esta pasta, yemas, azúcar, maicena, lo que vamos a hacer es añadirle la leche colada en 2 veces. Echamos la mitad, batimos un poco, se mezcla bien y entonces la otra mitad. Una vez que estemos listos con la crema bien disuelta, la volvemos otra vez al cazo y la volvemos otra vez al fuego. Ponemos el fuego a fuego no excesivamente fuerte, medio, y sin dejar de remover, y esto es importante, vamos calentando hasta que veréis que la crema nos espesa, que queda bien espesa, cambia totalmente de textura. Una vez nos cambia textura, a fuego lento la dejamos hervir 1 minuto sin dejar de batir nunca. Y una vez ya la tenemos a punto, está espesa, escurrimos bien del agua las hojas de gelatina, que se habrán quedado blanditas, y las echamos dentro de la crema y lo mezclamos todo bien. Una vez todo esto que está bien integrado, tenemos la crema lista. Lo que vamos a hacer ahora es enfriarla. Las pueden enfriar en muchas maneras. Lo mejor es colocarla en un tupper que no tenga demasiado volumen, ya veis, aquí van a caer unos 2 centímetros de crema, la alisamos un poco con la misma espátula y la tapamos con papel de film a piel, es decir, que cubra la superficie. Y la guardamos, la dejamos enfriar un poco y luego la guardamos en la nevera. Paso número 3. Ya tenemos fermentado la corona, la margarita. La pintamos bien con huevo batido. Y una vez pintada con huevo batido, le añadimos un poco de azúcar perlado. El azúcar perlado es este azúcar que parecen arenillas. Mientras tanto, estamos haciendo esto, hemos encendido el horno y lo hemos puesto a 180 grados, ventilador y calor arriba y abajo. Introducimos la pasta, la masa, dentro del horno. Paso número 4, la cocción. Así es como se ve la masa ya cocida a los 6 minutos. Lo que vamos a hacer ahora es abrir el horno y darle la vuelta a la bandeja para que así se nos cueza y nos tome el mismo color por todas partes. Ya sabéis que los hornos normalmente colorean más por un sitio que por otro. Simplemente le damos la vuelta, no pasa nada. Volvemos a cerrar y al final la vamos a dejar cociendo un máximo de 16 minutos. Ya veis, transcurrido ese tiempo hemos hecho magia y se puede ya retirar la masa porque está completamente cocida. La ponemos encima de una rejilla para que se refresque. Paso número 5. La crema diplomática de vainilla. Sacamos la crema a la nevera y la ponemos otra vez a batir en la máquina para que se quede fina. Ya veis que queda otra vez espesa pero fina. Una vez tenemos esto, lo apartamos, lo dejamos aparte y batimos un poco de nata en un bol aparte.
La nata tiene que quedarnos montada en todo, ahora lo veréis. Queda espesita, se le llama chantilly, pero no queda espesa de aquella que hace picos muy grandes. ¿Veis? Simplemente espesa. Y lo que vamos a hacer ahora es mezclar en un par de veces y con la ayuda de una lengua la nata con aquella crema, con la crema que hemos batido. Lo mezclamos bien, envolviendo la nata con la crema en un par de veces. ¿Veis? Una vez, segunda vez y mismo procedimiento. Una vez tengamos hecho esto, que esté todo bien mezclado, lo que vamos a conseguir es una crema muy esponjada y muy suave. Y la pondremos ahora en una manga desechable de pastelería, a la cual primero ya, o en el fondo, le he introducido un cornete de pastelería, una boquilla de estrella, para que al dar la forma luego nos queden rosetones bonitos. Retiramos el aro que teníamos en medio del roscón. Partimos el roscón por la mitad con la ayuda de un cuchillo de sierra, de los de pan. Y vamos rellenando con la crema que tenemos en la manga, formando rosetones. Rellenamos bien, que quede bien rellena y bonita. Y a partir de aquí tapamos con la cubierta. Nos habrá sobrado crema. Ponemos un bol en medio con el resto de la crema que nos ha sobrado para cuando lo partamos, si alguien quiere cogerse más crema, que se la coja. Y aquí está el resultado final del roscón. Si te ha gustado el vídeo, nos gustaría mucho que te suscribieras. Danos, si quieres, un like y comenta todo lo que quieras abajo en los comentarios. Estamos para ayudarte en todo lo que podamos.